distintas formas. En esta edad, en la edad antigua, sigue siendo la misma palabra, amén. El mismo habla. Muchas veces sí, Dios se habla de distintas formas. Ese momento, no lo espera usted. Está descansando en su palabra. Los que anhelaron ser parte de esa novia del final, pero Él escogió, un pueblo especial que amaría su palabra hasta el final. Y a su presencia ángeles me llevará, amén. Su fe lo sacará de aquí. Vamos a dar paso a lo que hemos venido en esta mañana, su bendita y eterna palabra, amén. Cantando: lo imposible para Dios no lo hay, no lo hay. Él tiene todo el poder para nosotros, amén. Si no ha levantado su mano, levántela en esta mañana. Si no ha flaqueado su corazón, humíllelo ante Él esta mañana, amén. Y deje que la presencia de Dios toque nuestras vidas. Lo imposible para Dios no lo hay, no lo hay, mi Dios.
tengas temor. Él vino a morir por tu salvación y todo poder. Y todo poder les ha dado a él por su grande amor a su novia, que es fiel. Él le dice a su novia en esta mañana: solo cree, solo cree. Todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Muy buenos días para todos. Esperando de que se encuentren bien y sean todos bienvenidos a este lugar en el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo no voltear y saludar a su hermano y darle la bienvenida a este lugar? Y damos la bienvenida a todos. Vamos a orar para comenzar, por favor. Y vamos a presentar también esta necesidad que hay especial. Vamos a leerla y oramos por ella. El Señor Jesucristo les bendiga. Pido oración por mi madre Luz Marina Bernal, quien se encuentra en cuidados intermedios, para que el Señor sea tomando el control. Gracias. Atentamente, hermana Idalí, Emilce e hijas. Vamos a orar por esta necesidad y así nos reportamos para comenzar, por favor. Señor Jesucristo, Padre Celestial, gracias porque tú has sido bueno, Señor. Nos permite llegar hasta este lugar que consideramos tu casa o lugar de reunión, donde queremos de que tú nos ayudes a través de tu palabra, Señor. Si pudiéramos por unos minutos, como lo hacíamos hace un par de momentos, Señor, considerar tu palabra y que ella no venga vacía, sino que por el contrario nos pueda ayudar, nos puedas bendecir, Señor, a través de ella, porque todos te necesitamos, Señor. Mi vida te necesita, Señor, nuestras vidas te necesitan, Señor. Permite, Señor, que al tu palabra ser hablada o expuesta pueda bajar a nuestro corazón y por medio de la revelación produzca algo, Señor. Y ese algo sea vida, Señor Jesucristo, porque no quisiéramos solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, entendiendo que el tiempo en que vivimos es un tiempo malo, es un tiempo perverso, pero por tu gracia para este tiempo has venido a ayudarnos, Señor. Así que por favor, Señor, ayúdanos, unge nuestros labios, Señor, circuncida, Señor, por favor, los labios y cada corazón, Señor, que se ha dado cita en este lugar. Tú eres fiel a tu promesa y lo que hemos venido a buscar, eso nos llevemos, Señor. Ahora esta necesidad que hay delante de tu altar, por favor, Señor,
que tu agente de la vida, lo cual es el agente del Espíritu Santo, pueda ir hasta el lugar del cuerpo de esta persona, Señor. Si en tu plan está levantarle de allí, que es una prueba, Señor, para que venga a tus pies, por favor, cumple tu plan de acuerdo a tu propósito, Señor. Como administradores de tu gracia, por favor, te pedimos por el alma de esta persona, Señor, y la necesidad que ha sido expuesta, Señor. Asimismo, te pedimos por todos nuestros hogares, por nuestras familias, por los hijos de mis hermanos, Señor, por todos los hermanos que están aquí presentes, por los que tal vez no están, oramos por ellos también, Señor. Oramos por el pastor, Señor. Bendícele allí en la misión donde está, Señor. Que tu palabra pueda ser traída con denuedo, con poder, con demostración. Y nos entregamos a ti creyendo que estás en nuestros medios y creyendo que nos ayudarás, en el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si son tan amables. En el libro de Hebreos, el capítulo 13. Cuando todos lo tengan, me confirman con un amén, por favor. Libro de Hebreos, el capítulo 13. Ya voy a permitir que tome su lugar y saludaremos a todos. Libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, el capítulo 13. Voy a esperar que todos lo tengan y me confirman con un amén, por favor. ¿Lo tenemos todos? Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer del verso 1 al verso 8. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir, confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén y amén. Padre Celestial, tu palabra ha sido leída, pero solo tú puedes venir a revelarla, Señor. Nos entregamos a ti de esta manera para que nos ayudes el tiempo que estemos en este lugar, que podamos pasar de tiempo a eternidad, que tu palabra pueda venir y renovar de nuevo nuestro ser, Señor, que nuestro espíritu esté enfocado, Señor, para que salgamos diferentes, Señor, por el bálsamo de tu palabra, Señor. Nos entregamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Así como está, acompáñame y entonamos un cántico. Y si me ayuda y cantamos, por favor. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver. ¿Me acompañaría y cantamos antes de tomar su lugar? Cantemos a Él. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con Él. A casa quiero volver desde lo profundo de mi ser, desde lo profundo de mi ser. Un abismo clama por volver, un abismo clama por volver
un siervo herido, así clama mi ser. A casa quiero volver. Y sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Dígale de nuevo, sí, yo quiero volver, dígale a él. Y sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré. Este mundo descansar, quiero a casa llegar. Amén y amén. ¿Lo cree usted? Tome su lugar, por favor, colóquese cómodo. Damos gracias a Dios porque nos permite estar de nuevo en este lugar, por venir y poder considerar su palabra. Creo que lo que nos dio el Señor desde el fin de semana pasado aún se sostiene, pero a cada servicio venimos por más. Tratamos de tener más del Señor, más de una experiencia con el autor de la palabra, para que la religión pueda menguar, porque diariamente el diablo va a ofrecer mucha religión, pero con Dios no es religión, con Dios es la vida. Vamos a considerar solo por unos minutos la palabra. Trataré de no demorarme, aunque usualmente cuando digo eso es cuando más me demoro. Entonces es curioso, pero vamos a considerar por unos minutos la palabra. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de la internet, asimismo al pastor que nos da la confianza para estar en este lugar, en el púlpito que merece todo el respeto. Yo sé que el Señor nos puede ayudar a través de su palabra. Acabamos de leer una escritura. El santo profeta de Dios predicó un mensaje de la identificación de Cristo en todas las edades. Y solo voy a poner una base pequeña para lo que quiero hablar. No quiero cansarlo, no pretendo agotarlo, pero sí pretendo que consideremos la palabra seriamente en el tiempo que la podamos abordar. ¿Está bien? Entendiendo por revelación de que nuestra base es de un fundamento apostólico, de que nuestra fe es por la gracia de Dios dada a los santos del pasado, y las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, porque hoy no creemos por mérito, hoy no creemos por obra. Si fuera por obra no hubiésemos orado lo suficiente esta semana, no hubiésemos leído lo suficiente esta semana, pero es por la gracia del Señor. Al considerar esto, es bueno recordar el origen de nuestra fe. Es bueno recordar cómo el Señor ha ido puliendo, ha ido cimentando, ha ido avanzando en el paso de las edades, con una sola cualidad que se ha dado paso para que la palabra pudiera llegar pura y sin mancha delante de los hombres del tiempo del fin. Y lo único que podía lograr eso era la fe que Dios iba a colocar en individuos, para que la palabra, a pesar de las edades y a pesar de las circunstancias, llegara limpia hasta el tiempo del fin. Cuando consideramos cómo el Señor guardó su palabra, pareciera en el paso de las edades que caímos en una condición, o la iglesia cayó en una condición romana. Incluso Dios permitió
que su iglesia, su pueblo escogido, pasara allí por un tiempo por los concilios, pasara allí por un tiempo en la historia, por cada uno de sacerdotes, de clérigos. Dios también permitió esas cosas. Ahora, yo quiero colocar una base en el mensaje preguntas y respuestas. Dice el hermano Branham, la razón que digo, fíjese en esto, pudiera usted esperar que la iglesia católica, la cual fue la primera iglesia organizada en el mundo después de los apóstoles fue la primera iglesia del Señor, porque usted sabe, fue allí en Hechos 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, donde el Señor consolidó a su iglesia. Por eso la iglesia tiene un fundamento apostólico, y la iglesia comienza apostólica, termina apostólica. Eso no puede cambiar, y la fe apostólica fue dada a los hombres para que esa fe pudiera mantenerse en alto. Y la fe es creer no en lo que usted puede ver, la fe es creer en lo imposible. Ahora, dice esto el santo profeta de Dios: la iglesia católica se organizó cientos de años después de la muerte del último apóstol, algunos 600 años después del último apóstol, después del concilio de Nicea, cuando los padres de Nicea se reunieron y se organizaron, y así ellos sacaron la iglesia universal, la cual fue la iglesia católica. Allí ellos formaron una iglesia universal. La palabra católico significa universal, es decir, que está por donde quiera. La Roma pagana fue convertida en Roma papal, y ellos pusieron un papa para que fuera la cabeza y tomara el lugar de Pedro, a quien ellos pensaron y dijeron que Jesús le había dado las llaves del reino, y ese papa era infalible, y lo es todavía a la iglesia católica. Su palabra es ley y orden. Él es el papa infalible. Eso fue lo que salió. Y entonces todo aquel que no estaba de acuerdo con esta doctrina católica era puesto a muerte, quemado en la estaca y todo lo demás. Todos nosotros sabemos eso a través de los escritos sagrados de Josefo y el libro de los mártires de autor de Fox. Si alguno lo ha leído o lo quisiera leer, sería demasiado bueno saber cómo los santos del pasado, cómo tuvieron que trasegar para sostener una fe, para sostener un fundamento de lo que Dios había establecido. Pero mire, y muchos de los otros escritos sagrados, las dos Babilonias del autor Hislop y las grandes historias, después de 1500 años del oscurantismo, como sabemos, al pueblo se le quitó la Biblia, pero fue escondida por un monjecito, como ya sabemos. Y después de eso vino la primera reformación con Martín Lutero. Él salió al frente y afirmó que la hostia que la iglesia llamaba el cuerpo literal de Cristo no era el cuerpo de Cristo, sino que representaba el cuerpo de Cristo, y la arrojó en el barandal del altar, quiero decir en los escalones, y rehusó llamarla el cuerpo literal de Cristo, y predicó: el justo por la fe vivirá. Bien, usted no iba a esperar que la iglesia católica estuviera de acuerdo con él. Seguramente que no, cuando su infalible cabeza les había dicho a ellos que no era así. Después de Martín Lutero, quien predicó justificación, vino Juan Wesley predicando santificación, y él predicó que un hombre, después de que es justificado, todo está bien, pero usted tiene que ser santificado, limpiado, la raíz de maldad es quitada de usted por la sangre de Jesús. Usted no puede esperar que los luteranos prediquen santificación, porque no lo van a hacer. Voy a seguir leyendo acá, pero no me quiero adelantar, quiero tomarlo desde donde lo toma el profeta de Dios. Primero, la iglesia tuvo que pasar o caer en condición, o llegó al momento donde la historia bíblica y de los santos del pasado llegó al concilio de Nicea. Y de ahí en adelante tuvieron que pasar muchos concilios, y cada concilio juzgaba. De hecho, cuando usted lee la historia, cada concilio juzgaba si los libros y los manuscritos del pasado debían ser aprobados como un libro en el canon bíblico.
Y cuando usted mira eso, ¿quién juzgó cada libro de la Biblia? Y la mayoría de los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento fueron los clérigos y los concilios quienes se encargaron de juzgar. Y sabe, uno de los libros que más problemas le dio fue el libro de Santiago y fue el libro de Apocalipsis, porque eran libros que traían confusión para ellos, eran libros que para ellos tal vez iba a generar cierta controversia. Pero la razón de que quiero tomar esta base, y el hermano Branham toma Hebreos 13 como la base de este mensaje, es porque de una u otra manera la cualidad que iba a permitir sostener la palabra hasta el tiempo del fin era la fe que Dios había colocado desde el principio. No era una casualidad de que Dios colocara desde el tiempo de Abraham la fe original de la palabra, para que llegara un tiempo donde la fe iba a traspasar cualquier barrera de un hombre, donde la fe iba a estar por encima de un concilio, donde la fe iba a estar por encima de toda barrera de una organización. Ahora, Roma fue la primera iglesia en organizarse, y desde allí empezaron las organizaciones y las denominaciones. Pero cuando usted mira el paso de la historia, Dios ha lidiado con hombres en el pasado que tuvieron que pararse de tal manera que llegaron a muerte, y la mayoría de los santos del pasado murieron aún por quienes les predicaron. Y eso nos lo dijo el Espíritu Santo hace 8 días. Pero ahora yo quiero recordar en la historia varios sucesos, pero quiero leer también Primera de Corintios, por favor, si algún hermano me ayuda. Y lo siento que siempre que vengo utilizo la ayuda de los hermanos, pero me agrada hacer eso. Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 10, por favor. Si algún hermano lo tiene y pudiera colocarse en pie y leerlo, yo le agradecería. Primera de Corintios 3, el verso 10, por favor. Sí, Señor. ¿Me ayudas con el 11 también, hermano Walter, por favor? 11. Ahora, mire algo, cuando pasa que sale de la escena en el plan del Señor, lo que acaba de leer para comenzar el concilio de Nicea, la Iglesia Católica Romana optó por tomar la figura de Pedro con un papa. Y entonces lo tomaron de cierta manera que dijeron, de ahora en adelante vamos a tener un líder supremo que nos diga cómo hacer y cómo deben ser todas las cosas. Y la Iglesia Católica Romana colocó su fe o su fundamento en el apóstol Pedro. Pero cuando usted mira con los ojos de la revelación de la palabra, usted puede entender que Dios no fundamentó su iglesia en un hombre. Usted puede ver que Dios no fundamentó lo que Él iba a establecer como un cuerpo, no lo fundamentó sobre una roca literal, lo fundamentó sobre la revelación completa de la palabra, para que usted y yo pudiéramos captar que no era una organización lo que me iba a traer a mí a una relación con el Señor. No era la idea de un hombre lo que me iba a permitir a mí la idea de unirme con la historia de los santos del pasado. Es la revelación de la palabra la que permite que yo entienda que con esa revelación yo puedo tener una vida que tuvieron los santos del pasado, que puedo tener una vida con el fundamento que tuvieron los santos del pasado. Por eso es la primera base principal de un cristiano es la fe. Y esa fe tiene que venir ligada de una revelación. Entonces, cuando usted mira, lo primero que tuvo que traer el Señor era la fe, para que alguien le pudiera creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si alguien no tiene fe en la palabra, perdóneme, Dios no puede trabajar con él. Si alguien no tiene fe en que Dios tiene una forma en el paso de las edades, Dios no puede revelarse a sí mismo.
Pero cuando usted mira que la fe fue el primer paso para entender lo que Dios iba a traer, viene alguien aquí, un santo del pasado, y me voy a adelantar lo más que pueda para ser presuroso con el tiempo. Tenía que ser la fe, Dios colocando la mecánica y la dinámica en un hombre. ¿Y sabe con quién comenzó a trabajar el Señor cuando pensó en la iglesia? Con el apóstol Pablo. Mire, y hay algo que me gusta del apóstol Pablo y lo voy a tomar allí como ejemplo. Saulo persiguió a los cristianos, ¿cuántos lo recuerdan? Usted lo lee allí en el libro de los Hechos, y cuando usted mira a Saulo lleno de teología, miraba por todas partes y veía era un poco de evangélicos hablando de Jesús, los milagros de Jesús. Pero cuando Saulo se encuentra con el Señor, el Señor no le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? El Señor le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, de una u otra forma Martín Lutero tomó de una u otra forma también lo que tenía el apóstol Pablo, porque no era tomar, la iglesia católica toma literalmente una hostia para decir que ese es el cuerpo de Cristo. Saulo entendió que al perseguir o al estar detrás de cada uno de los santos de ese momento, no estaba siguiendo a un hombre, no estaba siguiendo una iglesita, estaba siguiendo el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso cuando Él desciende, le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero cuando usted lo mira, hermano Johanet, Saulo estaba detrás de todos los discípulos corriendo. Saulo estaba detrás: al que lo encuentre lo voy a matar. Pero cuando vino eso sobrenatural delante de él, déjeme decirle, allí hubo un cambio también en la historia, porque ese era el hombre que Dios había escogido para colocar el fundamento de la fe. Ahora ya hay un problema tremendo, porque los apóstoles al principio no querían a Saulo, y con justa razón. Y de hecho usted lo lee en la escritura, ellos no querían ir a orar por él. Recuerda, hermano Johanet, no querían ir a orar por él. No, ¿cómo voy a orar? Ananías, no, yo no voy a ir a orar por él, ni se le ocurra. Ese que persigue a los cristianos, el Señor le dijo: tengo un plan con ese hombre. Ahora, la razón de que hago énfasis allí es porque el apóstol Pablo viene y dice, después tiene un antes y un después. Cuando se encuentra con el Señor, ahora sí dice el apóstol Pablo con la dinámica: yo como perito arquitecto. Una cosa era Saulo sin conocer al Señor, y otra cosa era Pablo con la experiencia del Señor. Ahora sí dijo: yo como perito arquitecto coloco el fundamento. Y ahí estaba, dice el hermano Branham, el apóstol Pedro con él, porque juntos eran la mecánica y la dinámica. Y si usted lo mira es maravilloso, y quiero tomarlo desde allí y ser enfático allí, porque es el fundamento del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ese cuerpo hoy no es una hostia, ese cuerpo no es Jesús de túnica y barba. Porque cuando la gente empezó, los discípulos empezaron a ver a Pablo, tuvieron que llegar a entender que Pablo era el elegido para venir al pueblo gentil. Y ese favor tiene que ser devuelto, porque el evangelio llegó a nosotros por un judío, y ese favor tendrá que ser devuelto. Un gentil llevará de nuevo la palabra a los judíos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces mire usted, el apóstol Pablo tuvo un antes y un después de tener el encuentro con el Señor. Por eso yo creo que cuando un creyente o una persona tiene un encuentro realmente con el Señor, no vuelve a ser el mismo. Su vida no vuelve a ser la misma, su trabajo no vuelve a ser el mismo, su hogar no vuelve a ser el mismo. No se trata de que el apóstol Pablo hubiera podido decir: Señor, yo me encontré contigo, igual mañana voy a ir a seguir matando cristianos. No, algo dentro de él cambió para decir: yo tengo que seguir a este Jesús quien he perseguido. Yo tengo que tener algo real de lo que él me ha dado. Y lo que Saulo más perseguía, su miedo más grande se convirtió en su realidad. Ahora, quiero leer del mensaje de la identificación de Cristo en todas las edades, y ya voy a tomar y voy a rogar que me ayuden, porque vamos a mirar un poquito de cada edad.
Vamos a leer en Primera de Pedro, por favor. El capítulo 5, el verso 5. Y lo voy a enlazar un poco ahorita con el libro de Hebreos, que ya lo leímos. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, me gusta lo que acabamos de leer del libro de Hebreos, donde nos habla el Señor que consideremos, lo quiero leer para tenerlo textual. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Si es así o no? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad. Mire, el Señor de hecho nos manda a imitar una fe. Por eso el apóstol Pablo también, si usted mira, llegaron a imitar su fe. Llegaron a imitar lo que él tenía. Sé imitadores de mí, también se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero no era ser como Pablo, o no era hablar como Pablo, era tener la experiencia que tenía Pablo. ¿Y qué experiencia tenía Pablo? Una experiencia con el autor verdadero de la Biblia. Porque para Pablo antes Jesús era solo una religión que seguían los discípulos. Pero cuando se encontró directamente con la palabra siendo revelada en ese momento de la edad, llegó a ser una realidad para él. Leo esto. Si hay alguien que nos visita por primera vez, que el Señor Jesucristo lo bendiga y sea bienvenido. Dice así el santo profeta de Dios, verso 50 del mensaje y la identificación de Cristo en todas las edades. Hebreos 13:8 dijo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y queremos ver cómo en los tiempos pasados lo que Él fue. Ahora, nosotros hablamos mucho de Él y para eso estamos aquí ahora, es para hablar de Él. Y ahora, si Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, y si Él fue visto y conocido en los días de ayer, entonces, ¿por qué no hoy? Si Él fue visto y conocido, identificado en días pasados, entonces, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo hoy? Encontramos que esta gran persona, nadie pudo oír de Él sin ellos. Ellos querer averiguar más de Él. Hay algo en cuanto a Él, ese nombre de Jesucristo. Sencillamente no hay otro nombre en ningún lugar que atraiga así a las personas. Hay algo en cuanto a Él. El hombre sabe que Él vino del más allá y hay una cortina tenebrosa que cuelga entre Él y el lugar donde estaba antes de venir aquí. Y sabe que debe pasar detrás de esa cortina y siempre está queriendo saber de dónde vino, lo que Él es y hacia dónde se dirige. Tenemos millones de tomos que han sido escritos, me supongo, acerca del tema. Pero solo hay un libro y ese contiene 66 tomos que les pueden decir a ustedes de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Y es esta Biblia, es la palabra que les dice de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Tantas personas tienen tantas ideas tan diferentes acerca de Cristo y en especial en este día que ahora tenemos algunas de ellas que lo consideran a Él solo como un gran maestro. Mire, si hay algo maravilloso hoy en el tiempo en que estamos viviendo, es que Dios tiene una iglesia y la iglesia son los llamados fuera. Y voy a decir esto con el profundo respeto. Usted le habla a un hermano pentecostal o a un hermano presbítero: hermano, ¿sabía usted de las 7 edades de la iglesia y de los mensajeros que Dios envió para cada edad?
no lo van a saber posiblemente explicar muy bien. Usted habla con un testigo de Jehová y le dice: ¿sabía usted el plan de restauración para el tiempo del fin conforme a Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7? Tal vez no va a entender de que Dios tuvo 7 edades de la iglesia, 7 tiempos, 7 tronos, 7 sellos, 7 maneras. No lo va a entender. Pero como usted, como yo logramos llegar hoy a captar de que eso es una realidad. ¿Cómo hoy podemos ver la estatura del hombre perfecto y entender el cuadro perfecto? ¿Cómo hoy podemos entender las 7 edades de la iglesia? Que cada estrella era un mensajero a cada iglesia. La única forma de entenderlo es que el mismo Dios allá del apóstol Pablo, el mismo Dios de Abraham, vino a revelarse a través de un profeta. Sin ese profeta para el tiempo del fin, ningún misterio hubiese sido revelado. Y le voy a leer el por qué. Porque por la gracia de Dios, hoy usted y yo abrimos los sellos. Sí, hermano, aquí están los sellos. Perdóneme, cada sello significa un rollo abierto para la iglesia. Cada edad de la iglesia significa que hubo mártires del pasado que sufrieron con la palabra para que usted y yo hoy fuéramos los actores del tiempo del fin. Le voy a leer esto y quiero basarme lo más que pueda en el mensaje. ¿Usted le cree al séptimo ángel? Ahora, mensaje edad de la iglesia de Filadelfia. Qué maravilloso, ¿no? Pienso que nadie más puede abrir esto y abrir edad por edad y hablar edad por edad, hablar de Pérgamo, de Tiatira. Pero mire esto. Ahora, una de las cosas notables, mantengan en sus mentes que estas edades de la iglesia comienzan y todo lo que hay en esa edad de la iglesia continúa a través de cada edad de la iglesia. Bueno, voy a detenerme allí. ¿Me recuerdan cuál fue la primera edad y el primer mensajero? No va a haber, iglesia. Voy a hablar con su pastor. Aquí todos saben, ¿verdad? Ahí está el ejemplo más representado. El apóstol Pablo. El primer tiempo que Dios tuvo para fundamentar su iglesia. Y allí dice el cartelito, si alguien nos visita, ese fue el tiempo de Éfeso, para la iglesia en Éfeso. Entonces, cuando usted lo mira el tiempo, tenemos desde el año 57 hasta el 170. Porque es que hoy es muy fácil decir: hermano, estamos en el 2022 y Jesús nos va a salvar a todos. ¿De dónde venimos? No sabemos, pero Jesús nos salva a todos. Déjeme decirle, la iglesia que es usted y yo hoy tiene un origen. El origen es la fe fundamentada por la revelación de la palabra. Pero hay hombres que se pararon diciendo: yo soy el arquitecto, perito arquitecto. ¿Cómo Pablo podía pararse con esa seguridad? Por la experiencia que Dios tenía con él. ¿Cómo para el tiempo del fin podía usted pararse en los barandales y decir: yo soy la novia del Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué? Por la experiencia que Dios le permitió para usted entender que es el actor principal del tiempo del fin. No, eso no le gustó. Usted y yo somos los actores principales del tiempo del fin. Hermano, ¿y por qué lo dice? Mire, en el momento que Saulo tuvo su conversión, ¿sabe cuál era el hombre más importante en ese momento para Dios utilizar? Pablo. Porque tenía un plan con Pablo. ¿Y sabe usted y yo dónde estábamos? Estábamos en la simiente real de Abraham. Estábamos allá en las profecías del profeta Isaías. Estábamos allá en las profecías del profeta Jeremías. Pero todavía no era nuestro tiempo. Estábamos allá cuando el apóstol Pablo dijo: yo pongo el fundamento y yo sé que van a llegar. Ahí también estábamos. Pero la iglesia no se quedó allí. La iglesia siguió avanzando. Siguió también, llegó otro maravilloso hombre de Dios, Ireneo. ¿Es así o no? Bueno, leo esto para ser más claro en lo que quiero decir. Todo lo que hay en esa edad de la iglesia continúa a través de cada edad de la iglesia. Y cada una de las edades de la iglesia se traspasa una
sobre otra. Son como traslapes, así uno sobre otro. Y cuando una edad de la iglesia está terminando, pues el ángel llega allí en medio a llamar de nuevo a esa iglesia a la fe que una vez perdió. Mire, dijo el hermano Branham que esto era como una carrera de relevos. El apóstol Pablo emprendió la carrera con su mensaje para su tiempo, para su momento, pero llegó el momento en que el apóstol Pablo iba a menguar. Pero dice el séptimo ángel que esto era traspasando, perdóneme hermano y lo tomo de ejemplo acá hermano Gonzalo, era traspasando cuando el apóstol Pablo estaba terminando su ministerio. Hasta allí llegó el plan del Señor. Entonces dijo el Señor: yo tengo otro ángel, perdone, recíbame acá, yo tengo otro ángel y ese ángel va a seguir. Mire, cada edad de la iglesia tuvo un mensajero, un profeta. Cada edad de la iglesia. Termina el apóstol Pablo, déjeme decirle, cuando usted entrega, le dice: hermano, ya hice mi parte, siga con la suya, sigue el próximo mensajero. Y tenía toda la responsabilidad. A Irineo no le tocó, gracias hermano, a Irineo no le tocó fácil. Y la iglesia de Dios parecía que empezaba a menguar. Empezó el catolicismo a tener más fuerza. Empezaron a matar a miles y millones de cristianos. Y empezaron a, de verdad, los santos del pasado a sufrir lo que usted y yo no hemos sufrido. Bueno, yo sé que eso es fuerte, pero es una realidad. Murieron con sangre por la fe. Hoy usted lee las 7 edades de la iglesia y tan bonito que se ve el candelero ahí. Pero si usted supiera lo que hubo edad tras edad, año tras año, hombres de Dios parándose por la palabra, como usted y yo tal vez lo hacemos hoy. No, ya no hay Dios, sí todavía hay un Dios. No, ya no hay quien lo revele, sí todavía hay quien lo revele. A Irineo le tocó difícil. Y le voy a leer de Irineo. ¿Amamos al Señor? ¿Todavía tengo tiempo? Creo que sí. Mire usted qué pasó con Irineo. La edad de la iglesia, leo esto, de Esmirna. Allí fue donde se formó la iglesia católica romana, de un grupo de personas que eran convertidas de San Pablo e Irineo y San Martín y así sucesivamente. Ellos eran cristianos convertidos del paganismo al cristianismo, pero querían arrastrar a la iglesia de una forma de ministerio del Antiguo Testamento, con sumos sacerdotes y sucesiones apostólicas, como de un papa a otro papa. Perdónenme que este es el extracto que quiero leer. Si se fijan, la luz de Pentecostés, donde empezó, gradualmente se asfixió. Estos hombres, Irineo, Policarpo, todos los demás sellaron su testimonio con su sangre, hasta que finalmente apretó al cristianismo, llevándolo a los días más oscuros. Hermano, parecía que el cristianismo, lo que Dios fundamentó, la fe, la revelación de la palabra que había traído el apóstol Pablo, parecía, hermano Gonzalo, que al entregar la brecha se estaba perdiendo. Pero no era así. Dios estaba ahí teniendo cuidado, porque Roma siempre ha tratado de gobernar desde el concilio de Nicea, y estamos rumbo a ver la profecía cumplida. Aquí nadie va a tener para costear nada, pero hay uno que sí va a tener. Y déjeme decirle, en el cuadro perfecto del mundo y de la profecía, Roma va a tener con qué costear a todo el mundo, porque Roma es el estado más pequeño del mundo y el más rico. Hasta donde tengo entendido, tiene para calmar el hambre del mundo 10 veces. Y eso se tiene que cumplir. Entonces todos tendrán que llegar a beber de esa Roma. Pero no voy a entrar en eso. Quiero estar aquí. Entonces Irineo tuvo un momento en que el cristianismo se apretó tanto, que parecía que no iba a dar. Pero cuando Irineo entrega la brecha y se para de una u otra forma, dejando un precedente, llega Martín de Tours. Y le tocó también una batalla difícil, hermano. Yo pienso que eran hombres que Dios los llamó, y la fe de esos hombres no era una fe endeble.
Ay, es que Dios de pronto es Dios hoy, mañana no es Dios. Los santos del pasado, ellos todo el tiempo permanecían leyendo, renovando su experiencia, y algo no les cuadraba. Decían, no, esto no está bien de una u otra manera. Tiene que haber algo genuino, tiene que haber algo real. Y entonces Martín de Tours entrega también y hace el traspaso allí, cuando llega un hombre muy tremendo, muy tremendo y maravilloso. ¿Lo recuerda usted? Colombo. Vamos a leer un poquito de Colombo. ¿Estamos todavía todos aquí? Aquí está. El ángel de la iglesia de Tiatira fue Colombo. El ángel de la iglesia de Sardis, la iglesia muerta, perdón, es este. Allá en el principio, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, el mensaje luego vino a Esmirna, ya lo dijimos. Ahí se paró en Ireneo, el gran santo de Dios, hablando en lenguas, el poder de Dios levantando a los muertos, sanando a los enfermos. Él estaba andando en la luz. Después de él vino Colombo, el gran poderoso santo de Dios. Muchos de los otros grandes santos continuando con el mensaje, caminando en la luz del evangelio, la misma luz que brilló en el día de Pentecostés. Cristo parado en medio de su pueblo, y esos 7 candeleros de oro reflejando su resplandor como el sol en toda su fuerza. Cuando usted mira, dice el hermano Branham, que cada uno de ellos representaba una luz y un mensaje. Y cuando usted mira cada lumbrera, la edad o el tiempo que iba a ser, si usted mira el tiempo de Colombo, fue un tiempo casi como la Odisea, porque fue un tiempo de demasiada oscuridad, y él tuvo que pararse tan fuerte como el santo anterior, pero se paró y pudo llegar hasta donde cambió por completo, y llegamos al protestantismo. Llegó Martín Lutero delante de la iglesia católica romana y pudo decirle Martín Lutero a todo el clero romano. Dice la historia que Martín Lutero miraba a la gente rezando, lacerándose, llevando ofrendas, llevando tributos, llevando de todo, la gente pagando por las almas en el purgatorio. Algo dentro de Martín Lutero le dijo que eso no era el plan de Dios. ¿Y sabe qué era ese algo? El mismo Dios, el mismo poder que se presentó ante el apóstol Pablo. Era el mismo Dios cuidando de su iglesia. Y se paró un hombre y partió la historia en dos y dijo: no son credos, no son dogmas, no son penitencias, no es traer un rezo, no es traer una petición, no es traer monedas. Dijo: el justo por la fe vivirá. Y clavó las 95 tesis allí en la iglesia. ¿Usted sabe cómo rechazaron a Martín Lutero por eso? De hecho, si usted lo habla con la iglesia católica romana, detestan a Lutero, porque dicen que rehusó a su fe original. Pero Dios tenía que guardar su iglesia, porque la iglesia había perdido, como dijo el hermano Branham, lo leí al principio, la fe original de la palabra. Aunque esa fe fue la que pudo guardar Dios a través de su palabra, pero había perdido el cauce original de la palabra. Y Dios tenía que preparar, a medida que llegaba cada mensajero venía con una luz más alta. Cada mensajero venía con una vindicación mayor de lo que traía. Luego vino Wesley con el avivamiento de Pentecostés, trayendo una nueva vida a la iglesia. Yo diría que ese es el verdadero Pentecostés, trayendo de nuevo la fe un poco a la palabra. Pero faltaba más luz, faltaba todavía más, porque Cristo empezó a revelarse en cada edad. El mismo Dios que se le reveló a Pablo fue el mismo Dios que tuvo que revelarse a Ireneo.
El mismo Dios que se reveló a Irineo, traspasando el uno con el otro, fue el mismo Dios que se tuvo que revelar a Martín de Tours. Porque usted dice, hermano, los santos del pasado, ojalá y no hubieran estado. Si no hubieran estado los santos del pasado, no estarían los santos del presente. Es decir, no estaríamos ni usted ni yo, porque ellos se pararon y murieron con la palabra por sangre. No les importó. Perdóneme, hermano, los problemas de nosotros no son nada comparado con los problemas de los santos del pasado. Lo vamos a matar por ir en contra de toda nuestra religión y todo lo que tenemos, no importa. Se pararon diciendo lo que era la verdad. Y cuando usted mira el avivamiento de Pentecostés, allí parecía que la iglesia ya llegó a su clímax más alto, y entonces todo quedó en lenguas y en los dones. Y llegaron los dones y llegaron las lenguas, y a todo el mundo le empezó a gustar eso. ¿Verdad que sí? Porque los dones que más gustan son los que más se ven. ¿Cuál es el don que más le gusta a la gente? El don de sanidad. Vea el don de sanidad, hermano, ese don tan maravilloso que tiene ese hermano. Tal vez hay otros hermanos con dones mayores que no se ven, pero siempre al ser humano le gusta más el don que se ve. Y entonces el avivamiento de Pentecostés fue enfocado a los dones y a las lenguas. Entonces allí llegó el momento donde la iglesia dijo: si usted habla en lenguas, usted tiene el Espíritu Santo. Y entonces, mire qué tremendo eso. Muchos hermanos pentecostales con los que hemos hablado decían: hermano, yo me sentía súper mal porque yo estaba en la iglesia y nunca hablaba en lenguas, y todo el mundo hablaba en lenguas y a mí nunca me tocaba el turno. Déjeme decirle, eso era una preocupación más grande. Pero Dios no se quedó solo en el avivamiento de Pentecostés en la calle Azusa. Dios tenía que traer la fe, restaurarla a la posición original. Le voy a leer esto para empalmar aquí lo que quiero decir. No leí lo que quería leer aquí de Lutero. ¿Estamos todos bien? Regalaría solo un momento, por favor. Bueno, ya voy a buscar el extracto que creo que lo perdí de aquí. Aquí está. Hasta que lo voy a leer desde acá. El primer sello, párrafo 65. Entonces Dios toma a su mensajero con los elegidos de esa edad. Si Pablo estuvo, tenían que haber creyentes. ¿Es así o no? Si Irineo estuvo, tenían que haber creyentes. ¿En cada edad ha habido creyentes? Entonces Dios toma a su mensajero juntamente con los elegidos de esa edad y los pone a descansar. Luego Él deja caer una plaga sobre todos aquellos que rechazaron, un juicio temporal. Y luego, después de todo eso, la cosa continúa y forman una denominación y dan lugar a denominaciones y usan las obras de ese hombre como punta de partida, como hicieron con Wesley y todos los demás. Y luego todo llega nuevamente a un enredo y llega otro misterio. ¿Y qué sucede? Llega otro mensajero a la tierra para otra edad de la iglesia. ¿Ven? Y cuando él llega, la trompeta suena. Él declara la guerra. ¿Ven? Mire, usted sabe qué es lo primero que hace un profeta cuando hace sonar la trompeta. Desordena todo. Cuando un profeta llega y habla como tiene que hablar. Cuando el hermano Branham, miren, lo amaban cuando hacía los milagros. ¿Es así o no? Lo amaban. Hermano Branham, ore por este enfermo. Lo amaban cuando sanaba a los enfermos. Igual que el Señor Jesús, porque el hermano Branham dice que su ministerio iba a ser coigual al de Jesucristo. Entonces, cuando usted lo mira, llegó ese ministerio para discernir los corazones de los hombres y de la gente.
Cuando usted lo mira, pero cuando ya vino la palabra, cuando ya vino la realidad de cómo debía estar la iglesia fundamentada, no en una emoción, no para decir, hermano, yo hago parte y si yo soy medio creyente, no. Cuando fundamentó el Señor la fe, cuando vino el séptimo ángel y condenó a Jezabel, ahora sí no les gustó y colocó la cosa en desorden. Todos los bautistas le empezaron a decir, hermano Branham, muy bueno, pero mejor no vuelva. Lo mismo que pasó con Jesús. Muy bueno todo. Vea, si usted vuelve y nos multiplica el pan, los peces y el vino, vuelva las veces que quiera. Pero ya si usted va a condenar a la gente, no lo haga. Mire usted esto. Él declara la guerra, ven, y luego, ¿qué sucede? Al final él es llamado de la escena. Y cuando él ya no está, cae una plaga y los destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo. Hasta que llega, luego él continúa con otra. Oh, es un plan magnífico. Hasta que llega al último ángel. Ahora, él no tiene ningún misterio en particular. O sea que estamos viviendo en el tiempo de ¿cuál ángel? Del último. ¿Hay más? Según mi Biblia, según su Biblia, ¿hay más? ¿Hay un octavo? Perdóneme, de una u otra manera nuestro Josué es el séptimo ángel. Yo respeto mucho si alguien lo quiere colocar de forma diferente, pero lo único que me introduce a la tierra prometida es el mensaje del séptimo ángel. No hay nada mayor, no hay un ministerio mayor sobre la faz de la tierra. El ministerio de Dios a través del séptimo ángel en una novia. Quiero decir esto. Ahora, hasta que llega al último ángel, él no tiene ningún misterio en particular. Esto está más interesante, sino que reúne todo lo que se perdió en las edades anteriores. Hermano, ¿qué se perdió en las edades anteriores? La gente ya no quería adorar, la gente ya no le quería creer a la Biblia, le quería creer al hombre. La gente ya no quería creer de que Dios lo conocían por la fe en la palabra. Todo lo que se perdió, dice, así dice el Señor, tenía que venir el séptimo ángel. Todo lo que se perdió en las edades anteriores, todas las verdades que no fueron cabalmente reveladas, ¿qué se había perdido? Todas las verdades. Si hay alguien aquí que tiene la verdad sobre la faz de la tierra, es la novia del Señor Jesucristo. Yo no tendría temor de decir eso, porque no soy yo el que responde, es el Señor. Si hay alguien que tiene toda la verdad de la palabra, es la novia. Si hay alguien que tiene el paquete completo del tiempo del fin, mire, no hay más tiempos, no hay más edades. Y aunque la visión tardara, Dios la cumpliría. No hay más mensajeros ni profetas mayores. De hecho, el hermano Branham en el libro de las edades dice, me niego, bajo la infalibilidad de la palabra, a que exista un profeta mensajero mayor para el tiempo del fin. Solo puede haber uno. No hay más. Se perdió en las edades anteriores todas las verdades que no fueron cabalmente reveladas. A medida que viene la revelación, entonces Él revela estas cosas en su día. ¿Qué vino a revelar el Señor? Mire, había algo que Juan el revelador no pudo ver, y usted lo lee allí en el libro de Apocalipsis 1 en adelante. Ese sello, el rollo que estaba allí, Juan no lo podía ver. El Señor le dijo, déjeme decirle que viene el león de la tribu de Judá para desatar. Pero ese no es un negocio entre Dios y Juan, era un negocio entre Dios y el séptimo ángel. ¿Y por qué entra el séptimo ángel? Porque Dios quería revelarse con toda su palabra para este tiempo, no con una parte. Porque si usted y yo queremos una religión fácil, sencillo, vaya a la esquina.
Si usted y yo queremos una denominación donde nos hablen bonito, donde yo me pueda comportar como yo quiera, hermano, es que yo voy allá porque allá hablan tan bonito. Mire, el infierno está lleno de bonitos. Perdóneme que suene tan real, pero es así. Hermano, entonces, ¿qué es lo que tengo que escuchar yo? A la verdad, Elías viene y restauraría todas las cosas. Tenía que venir un profeta que pudiera decirle a la organización que era una religión. Tenía que venir un profeta que pudiera decirle al hombre que se comportara como un hombre, a la mujer que se comportara como una dama, y a la iglesia organizarla bajo el fundamento de la palabra. A medida que viene la revelación, entonces Él revela esas cosas en su día. ¿Si hay revelación o no? Y a medida que usted escucha, Dios le da más. Dios le da más. Y usted puede tomar el mismo mensaje 10 veces. Dios le va a dar más. Usted puede, hermano, es que yo ese mensaje ya lo escuché. Vuélvalo a escuchar. Por eso hay un ministerio de las cintas. Vuélvalo a escuchar. Y escúchelo, y escúchelo, y escúchelo. Dios le tiene que hablar en cada vez que lo escuche. Dios no anda como una carreta vacía, perdóneme. Dios trae contenido para alguien que lo necesite. Dios trae vida para alguien que lo necesite. Por eso, ¿sabe dónde se acaba el complejo de nosotros como seres humanos? Cuando entramos en la palabra. Si acaba, hermano, es que yo soy así, es que mi papá era así, es que mi abuelo era así, yo no soy capaz, perdóneme, ninguno de nosotros. Pero cuando la palabra, la restauración llega, usted y yo podemos ser como el apóstol Pablo. No, ya no es usted, ya no soy yo. Hermano, es que yo nací mañoso, me crié mañoso y me quedo mañoso. No, el Señor no lo llamó a eso. Hermano, es que yo nací grosero, mi papá era grosero y yo soy grosero y mis hijos van a ser groseros. No, Dios no hizo todo lo que hizo en las edades para que usted viniera y dijera, yo no soy. Dios no lo trajo hasta aquí para volver atrás. Lo trajo aquí para que usted mire hoy toda la palabra y diga, es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Quién puede abrir la estatura de un hombre perfecto y entenderlo? La novia. Perdóneme, vaya a cualquier iglesia y dígale, no me estoy jactando, pero a la vez sí lo hago porque estoy seguro de lo que tenemos. Vaya usted a cualquier lugar y venga, ¿usted pudiera explicarme las 7 edades de la iglesia? ¿Usted pudiera hablarme de la estatura del varón perfecto? ¿Usted pudiera hablarme de los misterios que no fueron revelados? ¿Cuáles son? Déjeme decirle, no van a saber, porque la Biblia en manos de cualquier hombre es un problema, pero la Biblia en manos del séptimo ángel es la revelación completa de la palabra. ¿Y para qué Dios iba a traer revelación? ¿Para qué? Revelación es vida. Para entender de que yo soy parte del tiempo del fin del plan de Dios. Yo no estoy aquí solo para venir a la iglesia. Ahora, hermanos, que yo soy cristiano el miércoles y el viernes y el domingo cuando voy al culto. No, yo soy parte del plan perfecto y divino de Dios todos los días de mi vida. Y a medida que yo vivo más, déjeme decirle, suena paradójico, pero yo muero más. Porque todos los días usted y yo morimos. ¿O no? No, hermano, yo no muero. Bueno, le invito a que no se bañe por 2 días y se da cuenta que tan vivo está. Todos los días el ser humano muere. Todos los días el ser humano necesita más del Señor. Si lo desean leer, ahí está Apocalipsis 10 del 1 al 4. Lo pueden captar muy bien. Él toma el libro de los sellos. Qué maravilloso. Habían sellos que no habían sido abiertos. ¿Es así o no? No le eran permitidos ni siquiera a Juan. No, el Señor le dijo, no es para Juan. Usted se imagina al apóstol Pablo diciendo, Señor, y lo hizo porque el séptimo ángel lo dice, yo quiero estar en el tiempo del fin. Pablo, no es su tiempo. Tengo otros santos para ese tiempo. Señor, para el tiempo del fin, donde se culmina la batalla más grande jamás peleada, sí, tengo unos santos para el tiempo del fin. Y esos santos recibirán la revelación de toda la palabra. De toda la palabra.
Él toma el libro de sellos y lo abre y le muestra al séptimo ángel. Ay, qué tremendo eso. Porque el misterio de Dios es algo que le toca solamente al ministerio del séptimo ángel. No, se lo voy a volver a repetir. Él toma el libro de sellos. ¿Cuántos han escuchado que la Biblia habla de los sellos? ¿Es así o no? Las 7 iglesias, las 7 estrellas de Apocalipsis, las 7 edades de la iglesia. Y Dios tiene unos sellos. Y cualquier pastor pudiera decir: es que Dios me reveló los sellos. Es falso. Porque mire lo que dice la palabra. Es algo. Él toma el libro de los sellos y los abre y le muestra al séptimo ángel. Cumplimiento de Apocalipsis 17. Al séptimo ángel. Porque los misterios de Dios es algo que le toca solamente al ministerio del séptimo ángel. ¿Para quién iban a ser abiertos esos sellos? Solo para el séptimo ángel. Por eso Dios se tenía que vaciar en Cristo. Y Cristo en su iglesia. Entonces ya cuando el séptimo ángel tiene la revelación de los sellos, viene y trae la revelación completa de cada sello hasta llegar al desorden de la naturaleza. Cuando llega toda la revelación, ahora sí, que hace el séptimo ángel con esa revelación. ¿Dónde la coloca? ¿A quién la dirige? No, es que parece que no tuviera, hermano, razón de ser. Las 7 edades de la iglesia de Dios, para Dios manifestarse en el tiempo del fin, terminaban en un solo propósito: su novia. Las 7 estrellas de Apocalipsis terminaban en un solo propósito: Dios revelándose a un pueblo. Los sellos que Dios iba a colocar para el tiempo del fin iban solo para ser revelados a un pueblo. ¿Usted sabía que el pueblo judío no sabe ni qué es lo que está pasando en el occidente? El pueblo judío no sabe que hay un profeta, que está el séptimo ángel, porque todavía falta por acontecer la 5ª manifestación de Moisés y Elías. Ahora el pueblo judío se la pasan clamando por el Mesías, pero Dios tenía un plan perfecto. Mire, y cuando usted mira, es como si Dios hubiera hecho otro canal en su cuadro y hubiera dicho: esperen un poco, porque yo los voy a cegar por un tiempo. Los voy a cegar por un tiempo. Me voy a dirigir a los perros gentiles. ¿Quiénes eran? Yo. A los paganos, a los que le rezábamos hasta la Virgen que se aparece en el lavadero. Es verdad, nuestras costumbres occidentales son 100% paganas. Nos arrodillábamos a todo lo que se aparecía. Bueno, no fue mi caso, pero sí el de papá y mamá, y me lo contaban. Si se aparecía una virgen en el lavadero, todo el mundo: venga, traiga el rosario y traiga la vela, que vamos a orar. Los paganos. Pero Dios también tenía un plan para con esos hijos. Aunque ese telón de gracia se está cerrando, porque la gracia se está empezando a convertir en desgracia. Bueno, me metí en problemas, pero es una realidad. Dios envió su gracia, ¿y en qué la volvió el mundo hoy? Dios le dio libertad a la gente, ¿y en qué la convirtió? En libertinaje. Dios le dio la confianza a su pueblo, ¿y en qué lo convirtió? En el vómito. Por eso cuando el Señor vio el tiempo y la edad de la Odisea, vio una gente ciega, formal. Dijo que era una ciega, cuitada, miserable y desnuda, y no lo sabe, porque es una edad que no necesitan de nada. ¿Usted sabe cómo es el espíritu de la Odisea? No necesita nada. No necesita pastor, no necesita iglesia, no necesita ofrendar, no necesita diezmar, no necesita nada. Pero por el paso del tiempo tiene que haber alguien que necesite del Señor.
Tiene que haber alguien que cumpla, como leímos en su palabra: sujetaos a vuestros pastores. Hermano, es que ya no hay, según mi Biblia, todavía el brazo de Dios está delante de su pueblo. La novia tiene una cabeza, si es así o no, y esa cabeza es Cristo. Y cuando usted mira en qué posición se puso el hermano Branham, se puso en la parte femenina de Dios. Dios tenía que saber guiar a su pueblo. ¿Se imagina la novia chueca o sin cabeza? No, un cuerpo sin cabeza, ¿cómo funciona? No puede, no hay manera. Porque desde allí siendo la cabeza y los ojos la parte más alta, es que usted puede ver lo que hay más allá. Por eso nos tocó la edad del águila, la dispensación del Espíritu Santo, la edad del ojo. La edad del ojo. ¿Le tocó el tiempo de Pablo? No. ¿De Irineo? ¿De Martín? Y si usted mira, el cuerpo del Señor iba creciendo. En el tiempo del apóstol Pablo, ¿qué puso él? Fundamento. Allí estaban los pies, lo sólido. ¿Se imagina donde Dios hubiera fundamentado su iglesia de forma diferente? No, él sabía, hermano Gonzalo, perdóneme, él sabía que el justo iba a vivir por la fe, que la gente se iba a sostener en el tiempo del fin solo de una manera: por el Espíritu Santo enviado a través del séptimo ángel. La gente no se va a sostener por una emoción. Para llegar al rapto no vamos a llegar por una emoción. La emoción hoy está y mañana no está. Si usted y yo venimos al culto por emoción, hermano, es que yo vengo y yo soy creyente. Es un creyente emocional o intelectual. Pero qué bueno que haya gente hoy como Josué y como Caleb, sin importar las circunstancias, sin importar y sabiendo que los mártires del pasado se pararon por esto. Seríamos nosotros unos cobardes en decir hoy: Señor, yo no puedo. Seríamos nosotros unos cobardes después de todo lo que hicieron los santos del pasado, decir: no, Señor, es que yo no soy capaz. Es que yo no puedo vencer el cigarrillo, Señor. Es que yo no puedo vencer el trago, Señor. Es que yo no puedo vencer, Señor, yo veo una mujer y me derrito, yo no puedo. Déjeme decirle: Dios no llamó cobardes para el tiempo del fin. Dios llamó gente valiente. Cada uno tome su cruz. Cada uno tiene una cruz, ¿verdad? Y yo no sé qué tan pesada esté, pero no trate de cargar la cruz del otro, porque de pronto está más pesada. Es que la cruz del otro hermano más fácil. Ese hermano llega en carro, no tiene problemas. Esa crucecita del hermano pequeña, usted no la sabe. Yo no la sé. Yo no sé su cruz. Usted no sabe la mía. Pero sí sabemos algo: de que Dios envió al séptimo ángel para colocarnos en una posición de rapto. Por eso yo soy partidario de que nuestros hogares deberían ser los mejores. No, se acabaron los amenes. Nuestros hogares deberían ser los mejores, hermano Gonzalo. La economía de los creyentes debería ser la mejor. No, están todos pelados, hermano. La economía de los creyentes, de la novia del Señor Jesucristo, debería ser la mejor. Hermano, ¿yo por qué será que ando arruinado? Bueno, lo invito a que revise cómo está manejando su economía con el Señor. Oh, hermano, es que el Señor me llamó y yo mantengo pobre. Pobre no tener a Dios. Usted puede tener casa y no tener hogar. Usted puede tener dinero y no tener nada. Pero usted puede tener aparentemente nada, pero tenerlo todo. Tener la palabra. Acabamos de estudiar las 7 edades de la iglesia y aún con la historia y probamos eso, ven. El mensaje del ángel de la séptima iglesia, bien, él revela todos los misterios del pasado. ¿Qué vino a revelarnos? Cualquiera leía Génesis 3 y veían era a Eva comiéndose manzanas. ¿Es así o no? Cualquiera que lo leía. Pero cuando llegó el séptimo ángel a revelar los misterios, usted abrió con la revelación de la palabra Génesis 3. Dijo: oh, ahora entiendo el pecado original. En los días del séptimo ángel,
cuando él esté tocando la trompeta del evangelio, él debe finalizar todos los misterios de Dios. Por ejemplo, en las primeras edades de la iglesia, como veremos más adelante, salió una doctrina y primero llegó a ser un dicho, luego se convirtió en una doctrina, después se convirtió en un estatuto y finalmente llegó a ser una iglesia. Y así fue a través de la edad del oscurantismo. Luego vino Wesley con la santificación, que era otra partecita, pero no la terminó, dejó cabos sueltos por todas partes. Lutero arregló una parte. La iglesia iba como desviada y llegó Lutero y la puso otra vez en posición. Pero mire, hizo una parte. Como por ejemplo, el rociar en vez del bautismo por inmersión. Y Lutero aceptó Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Lutero aceptaba era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero se paró por los principios, en lugar del Señor Jesucristo y cuántas cosas más. Luego apareció la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo y con eso se quedaron. Ahora ya no pueden haber más edades, ya son todas. Esa es la de Filadelfia o la Odisea, pero luego hallamos en el estudio de las Escrituras que el mensajero de la edad viene al final de la edad. ¿Cuándo tenía que venir el mensajero? Si usted mira, eso no es casualidad. El séptimo ángel nació el 6 de abril. ¿Me recuerda la fecha? Mire qué bueno esto. Hallamos un estudio de las Escrituras que el mensajero de la edad viene al final de la edad. Cada vez Pablo vino al final de la edad. Hallamos que Irineo vino al final de la edad, Martín al final de la edad, Lutero al final de la edad, y que Wesley vino al final de la edad luterana, y Pentecostés vino al final de la edad de la santificación con el bautismo del Espíritu Santo, y al final de la edad pentecostal. O sea que la edad pentecostal tuvo un final. Sí, Señor. Por eso hoy la palabra no es solo lenguas y dones. Recibir el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Recibir el Espíritu Santo es recibir la palabra enviada de Dios para su hora. Y la palabra que Dios envió para su hora, el Espíritu Santo, no era Jesús de túnica y barba. El Espíritu Santo era el mismo Dios, siendo deidad revelada ante un pueblo. Y al final de la edad pentecostal, de acuerdo a la palabra de Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrarles que debemos recibir un mensajero que tomará todas esas cosas sueltas y revelará todo el secreto de Dios para el rapto de la iglesia. Esto fue antes de la apertura de los sellos. Cuando se abren los sellos al séptimo ángel, hay un cambio de ministerio. Ahora vino el ministerio más grande para la novia, el ministerio profético. Y tenía que venir ese ministerio coigual al del Señor Jesucristo, a discernir los corazones. Y si usted lo recuerda, el hermano Branham cuando estaba en sus campañas decía: usted, hermana, que lleva usted que está en la última fila, usted que lleva sufriendo 3 días, usted vive en la calle Penn, en tal ciudad, de tal forma, discernía los corazones. El hombre no podía hacer eso, era Dios. Y ese Dios que puso en William Branham es el mismo Dios que quiere habitar hoy en la novia. Voy a leer esto para terminar. No sé hasta qué tiempo tengo. El pastor me dijo: hágale hasta por la tarde si desea. Bueno, los hermanos se pusieron nerviosos ya. Los profetas fueron grandes hombres. Nosotros sabemos eso. La palabra del Señor vino a los profetas y viene a ellos y a ellos únicamente. Y nos damos cuenta que esa es la Escritura. Lo que dice: Él no hará nada sin decirle primero a sus siervos. ¿Será que Dios, para el tiempo más perverso que íbamos a vivir, que es este,
iba a cambiar su plan. Amós 3:7 dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. No tenía que ser una casualidad que el Señor lo sacara a usted de donde estaba. ¿Dónde estaba? Yo no sé dónde estaba, ni dónde andaba. Pero cuando la trompeta sonó, hubo un desorden delante de todo el pueblo. Por eso dice la escritura: se tocará la trompeta y acaso no se alborotará el pueblo. Vino la trompeta, y cuando usted escuchó la trompeta, usted dijo: ese sonido me es familiar, esa voz de aclamación. Porque se está terminando voz de aclamación. Seguiremos a voz de arcángel y llegaremos a la trompeta de Dios. Pero voz de aclamación está cerrando. Por eso, si usted ve que cada día hay más frialdad, no se asuste. Hermano, es que cada día más frío, cada día la gente quiere menos del Señor, cada día la gente viene menos a la iglesia. Hermano, y como decía el Espíritu Santo hace 8 días, el pastor deja organizado a alguien y se le descuida al otro, y se le descuadra al otro, y el otro, y el otro, y el otro. Perdóneme, de una u otra manera el que ha sido llamado para creer, creerá con todo y sin nada. De una u otra manera no tendrá que estar nadie detrás de usted diciéndole: hermano, crea que esto se va a acabar. Hermano, crea que es que ya estamos en el tiempo del fin. La novia toma su lugar, toma la palabra, toma la estatura del varón perfecto, toma las edades de la iglesia, toma los sellos y dice: este es mi lugar, esta es mi heredad. ¿Usted sabe qué esperan los santos del pasado de nosotros? Que estemos firmes, firmes. Por eso dijo el apóstol Pablo: prosigo a la meta del supremo llamamiento. No como si ya lo hubiera alcanzado, pero nos toca lucharla, hermano. Todos los días hay luchas, ¿o no? Y a veces uno no sabe ni qué hacer con ellas. Problemas en la casa, en el hogar, la economía, los niños, el trabajo. Si hay para una cosa, luego no hay para la otra. Pero déjeme decirle, todo eso es temporal. Todo eso es temporal. A fin de cuentas, ese trabajo se queda aquí, esa casa se queda aquí, el carro se queda aquí, el celular se queda aquí, todo se queda aquí. Pero la palabra, lo que fue abierto para la novia, lo seguro para la novia, eso nos sacará de aquí. La única manera de saber lo que Él es hoy es averiguar lo que Él fue. ¿Cómo sé lo que Dios es hoy? Porque primero tengo que mirar lo que Dios fue. Dios fue Dios con Pablo, ¿sí o no? Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de Pablo, yo creo que no hubiéramos sido capaces. Imagínense nosotros con Pablo corriendo de pronto allá que nos vayan a matar. Y no era matar la influencia como es hoy, era matar con espada. Era matar y quitarle la cabeza a los cristianos. Esa era la forma. Nos tocó otro tiempo, que yo le doy gracias a Dios. Aunque no, yo diría que espiritualmente hablando es el tiempo más difícil. Es una locura. Es una locura. Este es un tiempo loco. Usted sale y todo el mundo casi está loco de la cabeza. Es difícil encontrar a alguien que actúe cuerdamente. Perdóneme, y lo voy a decir con todo el respeto y amor, aún entre la iglesia. Es difícil que alguien hable y trabaje cuerdamente. La gente hace y no sabe por qué hace. La gente viene y no sabe por qué viene. La gente va y no sabe por qué va. La gente trabaja y no sabe ni para qué trabaja. ¿Y usted para qué trabaja? No, para tener plata. ¿Y usted para qué quiere tanto dinero? No, pues para algún día tener más plata. Perdóneme, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Digo, el hermano Branham, parece una carrera de ratas para saber cuál más dinero tiene. Pero eso no es lo que le interesa al Señor. Al Señor le interesa es que una novia esté aparejada con la palabra. Ay, hermano, con razón yo vine para no tener dinero y ser pobre. No, Dios no lo quiere ver arruinado. Porque a veces confundimos humildad con pobreza.
que son dos cosas totalmente diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. Que usted le dice a su hijo: papá, es que quiero tal cosa. No, mi hijo, somos pobres, no hay de otra. No, a eso no nos llamó el Señor. Mi amor, no tengo, hijo, no tengo, pero voy a trabajar y te voy a traer y Dios nos va a suplir. No, hermano, es que como somos creyentes y nosotros escasamente ahí para comer una papa en la casa, hermano. Perdóneme, hay que revisar qué está pasando en casa. Porque yo todavía le hablo a un Dios que es real. Le digo: tú eres mi proveedor, y todavía me provee. Digo: Señor, necesito para ir a tal lugar, y Él todavía lo hace. Señor, necesito que mis muchachos allá en la iglesia vayan a la reunión, y Él todavía provee para ellos. ¿O será que el Dios de Cartago es diferente al Dios de Villavicencio? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. El problema no es Dios. El problema no es el mensaje. El problema no es el mensajero. El problema soy yo, que un día vengo contento al culto, otro día bravo. Al día que el hermano Mateo le toca dirigir, viene bien vestido, y ese día, hermano, es que si vamos es con toda. El día que no le tocó dirigir, viene mal vestido y se sienta en la última banca. No, hermano, es que hoy sí me toca predicar. Hoy va a descender fuego. Ese mismo fuego que desciende aquí arriba tiene que descender ahí abajo, porque es Dios siendo una realidad. Que cuando la gente me vea en la calle, me vea tan alegre como me ven en la iglesia o en cualquier otro lugar. ¿A cuánto les agrada ser alegres? Eso es bueno. Nada más agradable que encontrarse con alguien alegre. ¿Y usted por qué está alegre? Yo no sé, pero estoy alegre. No me pida que le explique. Es que no tiene problemas todos los días, y ni para qué le cuento. Terminamos llorando los dos. Pero estoy alegre. ¿Y es que usted acaso no tiene debilidades? Todos los días. ¿Y es que acaso no tiene tentaciones? Todos los días. Pero tengo una seguridad de que el Señor me llamó para creer. El Señor me puso en Villavicencio en este tiempo. Hello. Leo esto para terminar. En Primera de Juan, o en San Juan, el primer capítulo, lo encontramos. Aquí está dicho por el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se los puedo esclarecer? En el principio era el Eterno. Él ni siquiera era Dios. Nuestra palabra Dios en inglés es un objeto de adoración, pero Él, no había nada que lo adorara. Él solamente era eterno. En Él había atributos. Cualquiera sabe lo que es un atributo. En otras palabras, en Él estaban sus pensamientos. Solo pensamientos. Ese es su atributo. Después su palabra, y en un pensamiento expresado es una palabra. En el principio era el Verbo. Antes de siquiera ser expresada, era un pensamiento, atributos. En este pensamiento Él iba a ser Dios. Probablemente creó a los ángeles primero, luego Él fue adorado, fue Dios, y entonces en Él había atributos de ser Padre, ser Hijo, ser el Salvador. Nada estaba perdido. Algo se tenía que perder para entonces abrirle camino de ser sanador. No había nada enfermo, entonces algo tenía que enfermarse para que Él lo sanara. Él simplemente un despliegue de sus atributos. Y ahora recuerden, si usted alguna vez ha tenido o tendrá vida eterna, usted la tuvo con Él allá. ¿Lo ven? Usted la tuvo con Él, puesto que Jesús vino y Jesús fue el Redentor. Redimir algo es traerlo de vuelta de donde había caído o de donde se había ido. Redimirlo
traerlo de nuevo. Y usted, su apariencia externa, quien sea usted, cual sea su nombre, ese fue el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Sabía usted que Dios pensó en cada uno de nosotros en cómo íbamos a ser? Completamente. Ahora mire, y Jesús vino no para salvar la cosa por completo. Él deseaba hacerlo, pero Él vino a redimir, traer de vuelta a aquellos que estaban en sus pensamientos antes del principio. Por esta razón, Él fue la palabra hecha carne. ¿Lo ven? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La palabra, el pensamiento de Dios, de cómo Él lo haría. Él se expresó a sí mismo en Jesucristo. Fue Dios materializándose. Entonces, usted ahora está, usted tiene que morir. No, usted tiene que morir, porque usted aún es como tomar una fotografía. Usted es el negativo. Cualquier negativo tiene que ir al cuarto oscuro, pasar por ácidos para revelar la foto, para dejarles ver lo que es. Nosotros estamos ahora en la imagen expresada de Él. El negativo ha sido tomado y estamos en vida humana, pero tenemos que entrar en el cuarto oscuro, bajar al sepulcro para pasar por el revelado, para volver en la imagen. ¡Oh, vaya! Jóvenes para siempre. Toda la vejez y todos los defectos y todo será quitado. Entonces somos redimidos nuevamente, los atributos de Dios, Dios materializado con Cristo en la iglesia, como el hombre y su esposa, correcto, Cristo y la novia. Pues eso redime trayendo de nuevo su pensamiento, y su pensamiento es expresado. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre celestial, Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Si nosotros venimos hasta este lugar, es porque creemos que al perseverar en tu palabra, tú eres quien nos va a ayudar, Señor, y tú eres quien nos ha ayudado. Gracias por todos los santos del pasado, Señor. Sin ellos no tendríamos hoy tu palabra, Señor. Gracias por pararte, Señor, con cada hombre, colocar el sentir, el querer como el hacer, la fe, para que cada hombre pudiera sostener tu voz, Señor. Y lo que estaba dando preparación al tiempo del fin era la fe original, dando cabida a la voz del séptimo ángel, tu voz para este tiempo, Señor. Esa voz que nos puede suplir y ayudar en toda necesidad, Señor. Te adoramos, Señor Jesucristo, y colocamos nuestra carga delante de ti, Señor. Colocamos nuestra necesidad delante de ti, Señor. Mira, Señor, que te necesitamos, Padre. La experiencia de hace 8 días fue demasiado buena, Señor, pero necesitamos una nueva hoy, Señor. La experiencia del miércoles, Señor, bastante me sirvió, Señor, pero necesito otra hoy, Señor. El viernes, al decirnos que somos testigos, Señor, hacemos parte de ese plan donde tenemos que pararnos siendo los testigos de tu palabra, Señor, diciéndole al mundo que sí hay un camino correcto y verdadero para vivir, diciéndole al mundo que tú has venido para revelarte a un pueblo, a una pequeña minoría. Así que ayúdanos, porque todos te necesitamos, Señor. Oramos por el pastor, por su familia, oramos por la reunión de jóvenes, Señor, que está próxima a realizarse. Por favor, bendice cada joven, Señor, que si van puedan volver con más de ti, Señor, para que puedan enfrentar diariamente los dardos del enemigo, Señor. Que si van puedan venir con tanta carga en su corazón, que digan: hermano o Señor, yo quiero servirle a la causa del Señor. Padre, que nuestros hogares puedan ser para tu servicio, Señor. Que no sean para el servicio del diablo, Señor. Que no sean para el servicio de nadie más, sino para tu causa, Señor. Y ayúdanos, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos esa realidad tuya en nuestras vidas. Necesitamos orar más, Señor. Necesitamos leer más, Señor. Necesitamos tal vez trabajar más en lo natural, pero mucho más en lo espiritual, Señor.
Nos entregamos a ti de esta manera, creyendo y agradecidos contigo por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Dígale de nuevo, usa mi vida, Señor. Y usa mi vida, Señor. Y usa mi vida. Yo quiero sentirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, y aunque indigno soy, y aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, y aunque nada tengo que pueda ofrecerte, quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. ¿Cuántos se gozaron con su palabra? ¿Verdad que Dios es hermoso hablándonos de diferentes maneras? Amén. Fue una enseñanza totalmente clara para cada uno de nosotros. Pues, amén. Vamos a orar por las ofrendas como parte de este servicio. Amado Padre Celestial, nos dirigimos delante de ti, Dios, con plena gratitud ante tu trono, ante tu presencia, dándote la honra, la gloria por cuán merecedero de esto eres y muchísimo más, Señor. En esta hora, Dios, ponemos, Dios, las ofrendas delante de tu presencia, pidiendo la bendición a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice sus empleos, sus trabajos, Dios, los lugares, las labores diarias por la cual sus hijos traen el sustento diario para sus familias, para sus hijos, para sus esposos o esposas, Señor. Cada uno que se esfuerza, Señor, por cada uno de sus hogares, bendito Padre. Ponemos cada hogar delante de tu presencia, sé tú siempre el pilar, Padre amado. Padre, ponemos sus corazones, sus vidas, su vida espiritual primordialmente. Nos disponemos delante de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares por un momento. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa que no habrá otra igual. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estamos
Jesús. En esta mañana puede ponerse de pie, hermano. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar. Amén. Amado Padre Celestial, Señor Jesucristo, cuán grande y bondadoso, misericordioso eres con nosotros, Señor. Qué hermosos esos cánticos, qué hermoso es adorarte, alabarte, glorificarte con todo nuestro corazón, Dios, sabiendo y conociendo en los tiempos que estamos viviendo, conociendo, sintiendo tu presencia, bendito Padre. Qué hermoso que tus hijos puedan experimentar esto, Padre amado. Padre, en esta hora, Dios, ese servicio, Dios, acaba de terminar en este lugar, pero nuestro servicio a servirte hacia ti, adorarte, Dios, y estar contigo no acaba nunca, Padre amado. Permítenos siempre estar sujetos ante tu presencia, ante tus manos, ante tu trono, aferrándonos a tus promesas, Señor Jesucristo. Eres el mismo Dios que ha estado en todas las edades, Dios, quien ha estado con tus hijos, Dios, en esos tiempos difíciles, Dios, aún estás eres el mismo Dios en estos tiempos, Padre amado. Por eso, Señor, pedimos que salimos de ese lugar, que tú seas guardando, bendiciéndonos a cada uno de tus hijos, Señor Jesucristo, por donde quieran que ellos vayan, Padre amado, seas acampando alrededor en grande manera, Dios. Padre, guarda a nuestro pastor, Señor, guarda, Dios, donde quiera que ellos vayan, puedan, Dios, llevar las bendiciones y llevar tu palabra, Padre amado. Donde disponemos delante de ti, ponemos esta semana en tus manos, el trabajo, Dios, el estudio, cada uno que tenga sus labores, Dios, ponemos todo delante de ti y que salga de la mejor manera, Señor Jesucristo. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. ¿Cuántos salen alegres, contentos? Es hermoso, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Salimos cantando: la columna de nubes se hizo carne, la columna de nubes se hizo fuego. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar sus lugares, ya sea mientras salimos, ya que se me cansan rápido, paraditos ahí, se me sientan. La columna de nube se hizo carne, la columna de fuego se hizo hombre y el Señor les visitó. La verdad nació allí entre Belén y a pastores se anunció, y los sabios le esperaban ver nacer haciendo pobre, porque Dios es raro, dijo el profeta en su ocultación, que en la simpleza raros sus hijos también. Jesucristo el Rey, también Dios visitó, vino en carne para hoy, el doctor se manifestó, pero el mundo no le dio. Es William Brennan, la columna